tengo todo, eres todo lo que necesito. Hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con la obediencia. La obediencia. Y sabes, la palabra de Dios nos habla de cosas muy importantes y el Señor me llevaba hoy a su palabra y quiero que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 1. Éxodo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a tomar esta base bíblica para poder hablar de ciertas cosas muy importantes que el Señor nos deja en la noche de hoy para poder compartir. De verdad que es un tiempo precioso estar en este tiempo con Dios, porque es donde aprendemos más de su palabra, donde te invito a que tú y yo estemos allí muy concentrados en lo que el Señor nos va a hablar, nos va a decir, nos va a indicar a través de su divina palabra. Así que Éxodo capítulo 1, verso 15, quiero que lo leamos en esta preciosa noche. Vamos a compartir un tiempo precioso en la presencia del Señor y quiero que tengas atento ahí tu oído, tu corazón, tu mente y que puedas recibir del Señor grandes bendiciones. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 1, verso 15. Y dice la palabra: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén y amén. Bueno, muy bien, en esta noche quiero que miremos esta palabra, una enseñanza bastante profunda y bastante bella de parte del Señor. Y es donde el título del mensaje le he colocado, hermano: la obediencia produce satisfacción y bendición. La obediencia produce satisfacción y bendición. A través de la palabra encontramos, hermano, algo muy especial. Y yo quiero llevarlos al contexto de lo que estamos hablando, y es donde tenemos que darnos cuenta nosotros de que el Señor nos muestra este libro de Éxodo, y no sé si tú sabías, pero Éxodo significa salida. Y es donde el pueblo de Israel nos lo muestra a través, hermano, de estar 430 años en esclavitud. Ellos están allí, hermano, viviendo un tiempo de esclavitud. Aquí podríamos hablar de más o menos unos 400 años. En donde en este momento está el pueblo de Israel viviendo una esclavitud bastante fuerte, donde el pueblo de Israel es numeroso, donde el faraón está totalmente preocupado por la multiplicación de los judíos, y él está asustado porque a cualquier momento puede haber una unión entre los judíos y unos pueblos que quieran venir a apoderarse de Egipto. Y es donde el faraón tiene una idea y dice: pues no queremos que los niños más nazcan, sino que nazcan solamente niñas. Y si nacen los niños, lo que vamos a hacer es que los vamos a matar. Entonces le ordenó a dos mujeres que en la Biblia la relata, una mujer llamada Cifra y otra mujer llamada Fua. Y yo me puse a investigar un poquitico qué significaba este nombre de estas mujeres. Y sabe, Cifra significa hermosura, significa hermosura, como un nuevo amanecer, es lo que significa Cifra. Y Fua significa dar el extra o dar un poco más. Eso significa Cifra y significa Fua. Ahora, notemos lo siguiente: el faraón no tiene nombre aquí. Solamente se habla de un faraón nada más, o el rey de Egipto. No se le dice el faraón era X o Y, ¿no? Sino habla acerca de realmente que solamente, o sea, el nombre ni siquiera es colocado en la palabra del Señor, sino que encontramos es el nombre específico de dos mujeres que realmente hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, obedecieron a Dios, y por eso les produjo algo sobrenatural. Así que en esta noche yo quiero llegar a tu corazón a través de esta palabra y decirte que la obediencia te produce satisfacción y bendición.
La obediencia te va a producir satisfacción y bendición siempre y cuando tú y yo hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Encontramos la historia en donde estas dos mujeres, hermano, no eran hebreas, no eran judías, hermano. Estas mujeres no eran del pueblo de Israel. Eran las mujeres aparte que fueron enviadas por el faraón precisamente para atender a las mujeres judías cuando estaban en sus partos. Y ellas, al estar en sus partos, hermano, el rey de Egipto, el faraón, les dijo: si nace un niño, ustedes los van a matar. Y si nacen niñas, les van a dejar vivir. Pero, ¿sabe? Estas mujeres, al no ser judías, hermano, tenían temor de Dios. Y, ¿sabe? Me puse a investigar y estas mujeres también, hermano, eran mujeres que tenían dos características muy importantes. Tenían valentía y tenían fe. Tenían valentía y tenían fe en momentos de dificultad. Hermano, en este tiempo estamos viviendo tiempos de dificultad, estamos teniendo tiempos, hermano, de crisis, estamos teniendo tiempos, hermanos, en donde estamos viviendo cosas difíciles, pero donde Dios está buscando gente, primero que todo, obediente. Y gente que tenga valentía y que tenga fe. Repita conmigo: valentía y fe. Es lo que Dios está buscando como unas características muy especiales en la gente que le obedece a Él. Hermano, ir por encima de muchas cosas el día de hoy, ir por encima de muchas dificultades, ir por encima de muchas adversidades y saber que Dios, hermano, se va a agradar de lo que nosotros hagamos y obedezcamos. Y vamos entrando en materia en esta preciosa noche, y es donde encontramos a través de la palabra, yo encontré algunos puntos muy significativos en esta enseñanza de que la obediencia produce satisfacción y bendición. Y lo primero que encontramos, hermanos, en el versículo 16, donde dice que estas mujeres no siguieron las órdenes de Faraón. Es lo primero que encontramos aquí. Estas mujeres, Cifra y Fua, mujeres, hermano, que eran totalmente diferentes, mujeres que tenían un pensamiento diferente, mujeres que tenían unas características claras que eran valentía y fe, mujeres que no eran del pueblo de Israel, que se coloca su nombre, pero ni siquiera es relevante el nombre del faraón, pero de estas mujeres sí. ¿Por qué? Porque ellas hicieron algo, hermano, que realmente bendijo el pueblo, 1, y 2, bendijo sus propias vidas, y 3, le dieron la honra y la gloria al Padre Celestial. Entonces, donde encontramos que ellas no siguieron las órdenes del faraón. Y el versículo 16, hermano, nos relata lo siguiente. Dice que cuando asistáis, dice, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, dice ahí, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Sabe? Dios me llevaba la palabra de Él mismo y me hablaba, hermano, a través del libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Quiero dejártelo ahí en tu corazón. Hechos, capítulo 5, versículo 29, en donde el Señor habla a nuestras vidas y nos muestra algo muy importante. Hechos 5, 29. Y mira lo que dice la palabra del Señor claramente. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se lo repito. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes? Estas mujeres totalmente, hermano, estaban enfocadas en la palabra y sabían que lo mejor era obedecer primero que todo a Dios antes que a los hombres. El rey de Egipto, el faraón, les dijo: maten a los niños. Cuando asistan a las hebreas en sus partos, ustedes lo que van a hacer es que inmediatamente nazca un niño, lo van a matar. Y si nace una niña, la van a dejar vivir. Pero ¿saben? Las mujeres, hermano, estas mujeres que tenían valentía, que tenían fe, hermano, ellas no siguieron las órdenes del faraón. Ellas siguieron las órdenes de Dios. Hermano, ellas tenían temor de Dios. Al habitar dentro de los judíos, hermano, empezaron a conocer de un Dios que tenían que obedecer y que tenían que temer. No un temor de miedo, sino un temor reverente. Y es donde nosotros en esta preciosa noche, a través de este estudio, hermano, de la obediencia, tenemos que ver, hermano, que eso llamado obediencia, esa frase llamada obediencia, no solamente es una frase que se debe quedar allí, es una acción que tú y yo debemos tomar precisamente para ver la gloria de Dios. Y es donde nosotros debemos entender que esta obediencia me va a producir para mí una satisfacción y me va a traer una bendición a mi vida. ¿Qué fue lo que pasó con estas mujeres, con Cifra y con Fua? Mujeres, hermano, que no sé si alguna vez habrás escuchado una predicación sobre ellas. Yo, de mi parte, hermano, es la primera vez que predico sobre ellas. Nunca había predicado sobre ellas, hermano, pero estudiando la palabra, Dios me lleva allí y me muestra a estas mujeres y me hace denotar, o me muestra más bien, hermano, la importancia de ellas a través de la obediencia. Entonces, lo primero que encontramos, hermano, es que ellas no siguieron las órdenes de Faraón porque ellas prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo te dejo como primer principio: primero sírvele a Dios, obedece primero a Dios antes que a los hombres. Si Dios, hermano, te manda a hacer algo, hazlo.
No te detengas, hermano, porque el Señor, si te lo mandó a hacer, Él te lo mandó a hacer y debes cumplirle a la palabra de Él. Ahora, nosotros tenemos que entender que en este contexto de la palabra era algo inminente, porque era el rey de Egipto el que había dado una orden a las parteras, y las parteras podían estar teniendo su vida en una cuerda floja, hermano, donde iban a poder morir a cualquier momento, todo por no obedecer. Pero ellas se basaron, hermano, en un principio que es obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, note lo siguiente, en este momento de Éxodo capítulo 1, no existe todavía, hermano, ese versículo de Hechos 5:29. Y es donde el apóstol Pedro y los discípulos son los que nombran esta parte. Pero estas mujeres, hermanos, ya desde ese punto lo estaban poniendo en práctica. Por eso yo te animo a que lo pongas en práctica. Primero obedece a Dios antes que a los hombres. Lo segundo que encontramos aquí es que estas mujeres tuvieron temor de Dios. Hermano, para que la obediencia produzca en nosotros satisfacción y bendición, primero, hermano, tenemos que obedecer, hermano, no al hombre, sino a Dios. Y segundo, debemos tener temor de Dios. El versículo 17 en la parte A dice: pero las parteras temieron a Dios. Y aquí me quiero detener un momentico. ¿Qué es temor? ¿Sí? Existen dos clases de temor, mis queridos amigos y hermanos. Y es donde tenemos que saber que el temor es el temor de miedo, ¿sí? De pánico. Eso es un temor. Pero hay otro temor que es el temor de reverencia. Y aquí se está notando en la palabra que el temor de reverencia es el que tú y yo tenemos que tener. Un temor a Dios, un temor, hermano, por lo que Él es, un temor a su presencia, un temor a su misericordia. Y es saber, hermano, que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde debemos tenerle temor a Dios, temor a su palabra, temor a su presencia, honra a su gloria. Y sabe, estas mujeres lo tenían muy claro, y ellas sabían que la obediencia iba a producir una satisfacción y una bendición. Pero ¿de qué manera? Teniéndole temor a Dios. El versículo 17 por eso dice: pero las parteras temieron a Dios. Oh, hermano, qué hermoso saber que cuando nosotros tenemos temor de Dios, eso se llama tener obediencia, hermano. Saber que por encima de lo que sea, por encima de cualquier autoridad, hermano, tú tienes que tenerle temor a Dios. Saber que lo primero que Dios te mande a hacer es lo que tú debes realizar. Tú no te puedes detener, tú tienes que avanzar, tú tienes que conquistar, tú tienes que ver la gloria de Dios. Tú tienes, hermano, que analizar cada día que Dios está contigo, está conmigo y nos va a bendecir siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermano, miren que dice ella, que dice ahí que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. No hicieron caso, hermano, al hombre. Hicieron caso fue a Dios. Ahora, tercero, hermano, que estamos viendo allí, que está en el mismo versículo 17 en la parte B. Hermano, ellas, para saber que la obediencia produce satisfacción y bendición, ellas preservaron la vida de los niños. Hermano, y es cuando tú y yo, Dios nos llama a que debemos preservar la vida, hermano, de cada persona, hermano, que está a nuestro alrededor. Saber, hermano, que si yo obedezco, que si temo a Dios y preservo la vida, hermano, espiritual de las personas, como en este tiempo lo estamos haciendo, hermano, compartiendo una palabra de Dios para tu vida y para mi vida, hermano, es donde tenemos que preservar esa vida para cada persona. Y es donde el tercer punto es preservación de la vida de los niños. En esta parte B dice: sino que preservaron la vida a los niños. Y es donde tú y yo tenemos que preservar, hermano, tenemos que preservar la vida. Saber que la salvación la debemos guardar, la debemos cuidar todo el tiempo. La palabra del Señor dice que tengamos cuidado de no perder esta salvación tan grande, hermano. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación poderosa, que tú y yo la debemos guardar, cuidar todos los días. Hermano, tenemos cada día que orar, buscar de su presencia, estar estudiando su palabra, hermano, a entender que Dios es bueno, es fiel y misericordioso, y que Él nos va a ayudar cada día a tener la victoria. Así que te animo a que seas preservando todo el tiempo tu salvación. Preserva tu salvación. Estas mujeres preservaron la vida de los niños. Ellas, hermano, tuvieron temor de Dios, obedecieron primero a Dios, hermano, y preservaron la vida de los niños. Como cuarto, hermano, entendemos algo muy importante también, y es que ellas recibieron la aprobación de Dios. Para que la obediencia produzca satisfacción y bendición, hermano, tú tienes que recibir la aprobación de Dios. Verso 20. Y mire que el verso 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras. Oh, hermano, es donde agradamos a Dios con lo que hacemos. Pero antes de esto, hermano, de llegar a este punto, el versículo 18 y 19 dice lo siguiente. Dice: el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Les hace una pregunta a ellas, las confronta, porque muy seguramente ellas no obedecieron, porque ellas precisamente estaban yendo en contra de lo que les había mandado el rey de Egipto. Y es donde las parteras responden, hermano, y es donde ella responde de una manera, pues,
como le llegó a su mente, y dice, dice ella, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Ellas le explicaron de esa manera al rey de Egipto. Le dijeron al faraón lo que ellas pensaron en ese instante, lo que se les vino a su mente. Le sacaron una excusa al rey de Egipto, al faraón le contaron esto, poniendo aún en peligro su propia vida. Pero sabe, mi hermano, cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo primero obedecemos a Dios antes que a los hombres, cuando tú y yo, hermano, tenemos temor de Dios, cuando tú y yo preservamos la vida, la salvación, hermano, el Señor nos dará la aprobación de parte de Él. Por eso el versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras. Hermano, es donde Dios nos muestra su divina presencia. Es donde Dios nos muestra, hermano, que nosotros vamos a recibir la aprobación de Dios cuando lo obedecemos. Por eso en esta noche, hermano, yo quiero que en tu corazón quede una palabra de obediencia. Que sepas que debemos obedecer en este tiempo. Obedece en este tiempo. Hermano, obedece todo lo que Dios te ha mandado a hacer. Obedece, hermano, buscarlo. Ya, hermano, tenemos el tiempo perfecto para poderlo buscar. Hermano, para poder organizar nuestra vida, para poder hacer un balance de lo que hemos venido viviendo. Hermano, sacar de nuestra vida lo que no está bien. Sacar de nuestra vida lo que nos ha contaminado por años, por tiempo. Todo el tiempo que antes no le habíamos dado a Dios, ahora dárselo a Dios. Saber que estamos en un tiempo de prueba. Pero, hermano, que ese tiempo de prueba se acabará un día, hermano. Y que nosotros veremos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, pero siempre y cuando obedezcamos al Señor, hermano. Y es donde estas mujeres reciben la aprobación de Dios a costa de ¿qué? De arriesgar sus propias vidas, por lo que el faraón estaba allí. Ahora, hermano, quinto punto, y es que ellas fueron ¿qué? Recompensadas. ¿Sabe? Cuando tú y yo obedecemos a Dios, vamos a ser recompensados. Vamos a ser recompensados en todas las cosas. Es recompensados, hermano, porque el versículo 20, hermano, nos habla algo muy en claro. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Lo primero que yo encuentro aquí en la recompensa, hermano, es que ellas tuvieron el gozo de ver la nación multiplicada. Si ellas, hermano, hubieran obedecido al rey de Egipto, muy seguramente el pueblo se hubiera multiplicado. Pero por el temor a Dios y por la obediencia, ellas fueron un instrumento de bendición. Y por eso hoy están, hermano, aquí en la lista, en la Biblia, hermano, están perpetuamente, desde esa época hasta el día de hoy, de entender y de comprender que estas mujeres, hermano, hicieron algo muy especial, y por eso quedaron anotadas en este hermoso libro, en donde tanto Cifra como Fua fueron mujeres, hermano, que lograron hacer cosas maravillosas. Recuerda que ese nombre de ella significa hermosura, y significa, hermano, que significa dar el extra, un extra más, ir más allá, hermano. Y Dios te llama a que tú vayas más allá en la obediencia, que si hoy has obedecido, obedece más, que si el Señor te dice, hermano, que hagas algo más, hazlo. Solamente obedece al Señor y cree, hermano, que lo que tú estás haciendo para el Señor te va a producir para ti una recompensa, como le pareció a estas mujeres, donde la primera recompensa fue que tuvieron gozo de ver multiplicado al pueblo de Israel. Lo vieron como una nación multiplicada, fuerte y vigorosa para lo que venía más adelante. El Señor ya había tocado la vida de estas mujeres, hermano, y estas mujeres eran bendecidas. Y la segunda recompensa que vemos aquí en ellas, hermano, para ir terminando ya, es que dice que recibieron la bendición de Dios sobre sus familias. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, recibimos, hermano, una recompensa en donde el Señor nos da bendición sobre nuestra familia. Así que si tú obedeces, hermano, vas a traer bendición para tu casa. Lo leemos en la palabra, versículo 21, y dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermano, qué hermosa palabra en esta preciosa noche, en donde Dios nos habla de que Él va a prosperar nuestras familias si somos obedientes a Él. Yo te animo a que seas obediente, porque la obediencia te produce una satisfacción y te produce una bendición. Estas mujeres, Cifra y Fua, fueron mujeres, hermano, que hicieron algo relevante, algo que estaba por encima de todos los demás. Hermano, se habla aquí de unas mujeres parteras que su trabajo era recibir a los bebés. A las mujeres embarazadas era atenderle su parto. Pero, hermano, tenían una orden de parte de Faraón de matar a todo niño de sexo masculino para poderlo matar y que no creciera el pueblo en fuerza, en vigor de hombre.
en la parte masculina y que se dejaran vivir las niñas, pero donde estas mujeres, hermano, entendieron a través del temor de Dios que tenían que obedecerle primero a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Es por eso que en esta noche, hermano, quiero ir terminando y diciéndote que tú y yo, hermano, debemos obedecer al Señor. Amén. ¿Cuándo dice el amén en esta noche? Tú y yo tenemos que obedecerle al Señor. Eso es lo que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas. La obediencia. Cuando tú y yo obedecemos en todas las áreas de nuestra vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que el Señor nos dice, te aseguro, hermano, que tendremos la bendición de lo que estas mujeres recibieron. Aquí vemos dos recompensas muy especiales. La primera, tuvieron gozo de ver la nación multiplicada. Y segundo, trajeron bendición sobre sus familias. En esta noche, hermano, para terminar, quiero decirte, si obedecemos, traeremos satisfacción y bendición en nuestras vidas. Son dos resultados, hermano, importantes para ver la gloria de Dios. Te animo, hermano, para que en esta noche tú cierres tus ojitos y oremos en esta hora y le pidamos a Dios que bendiga nuestras vidas y que nos ayude a ser obedientes. Cierra tus ojitos en esta hora y bendice el nombre del Señor. Padre Celestial, te doy gracias. En esta hora tu palabra ha sido predicada. Tu palabra ha sido enseñada, una palabra donde tú nos hablas, Señor Dios mío, de que la obediencia trae satisfacción y bendición. La satisfacción de estas mujeres de ver a un pueblo multiplicado y que a través de ellas, oh Dios del cielo, tú las usaste para que naciera ese libertador que se llamó Moisés. Dios del cielo, gracias porque tú trajiste bendición a través de estas mujeres, Señor, que no eran israelitas. Eran unas mujeres, Señor, que estaban trabajando para el imperio de Faraón, Señor, para el imperio de Egipto. En esa época es donde ellos, oh Dios del cielo, Señor, ellas, Dios del cielo, hicieron algo que tú les mandaste a hacer por temor a ti. Gracias, Padre, porque ellas al obedecer trajeron bendición para un pueblo y también bendición para sus propias vidas. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas a cada persona que me ve y que me escucha a través de este medio y que sea una persona de fe y de obediencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra transmisión. En esta hora, hermano, te invito a que sigamos los consejos de la palabra del Señor, que seamos personas de obediencia, que traigamos satisfacción y bendición a nuestras vidas y que no olvidemos que este libro de Éxodo es un libro muy importante. Vamos a estar hablando a partir de mañana de muchas cosas muy especiales. Así que te animo que mañana, 9 en punto de la mañana, estemos en nuestro devocional, 9 en punto de la mañana, aquí mismo por este mismo medio, por el Facebook Live del Centro Cristiano Salón. Recuerda que nos encuentras también por Instagram en Centro Cristiano Salón también. Nos encuentras también próximamente también ya estamos en YouTube, ya estamos allí. Esta predicación muy seguramente ya la vamos a subir también a YouTube. Así que esperamos que estemos allí, hermano, que nos ayuden a darle allí like, que se suscriban allí en la campanita del YouTube para que ustedes puedan suscribirse y saber cuando estamos subiendo una predicación nueva. Así que les animo a que en la campanita que aparece usted le dé allí clic y le dé también me gusta y le dé like. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una noche espectacular, que Dios les bendiga. Y recuerden, mañana 9 en punto de la mañana, vamos a estar de martes a sábado a las 9 de la mañana y el jueves en mi altar familiar a las 8 de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una feliz noche y espero sus comentarios. Bendiciones.